¿Qué te parece, Erika, si empezamos a platicar pues de este reportaje que llevamos a cabo ya en varias partes y que hemos venido publicando en Contralínea y también presentando aquí en este programa acerca del Banco de México y de este personaje que se ha incrustado desde 2001 en este Banco Central de nombre Alejandro Alegre Rabiela, quien fuera en su momento pues el segundo al mando del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, cuando ahí también operaba Genaro García Luna, por ejemplo, y por supuesto después en 1999 asumió la dirección del CISEN, este centro que se caracterizó por hacer un espionaje político ilegal, por utilizar plataformas para colgar, por ejemplo, los teléfonos de políticos, de luchadores sociales, de periodistas a últimas fechas, pues de decir que el CISEN operó también la plataforma Pegasus para hacer todas estas intervenciones ilegales de comunicaciones, porque hay que recordar que no está facultado para hacer este tipo de pues espionaje. Y bueno, Alejandro Alegre Rabiela, nosotros publicamos un primer texto donde lo nombramos un experto en espionaje incrustado en el Banco de México, porque pues desde esta posición en la cual se encuentra actualmente y desde 2011 la Dirección General de Emisión ha incurrido en algunas irregularidades, también en negligencias que habrían llevado incluso, Erika, pues a robos como los que se plantean en la Casa de Papel. A mí me llama mucho la atención que este supuesto experto en temas de seguridad no tenga pues la capacidad supuestamente para vigilar qué pasa con los herramientales con los cuales se acuñan las monedas. Esa es otra de las partes que publicamos en la revista Contralínea, Erika. Así es, para dar un poquito de contexto y sobre este texto que hablas, me gustaría comentar que el funcionario se enquistó en el Banco Central desde hace más de 20 años, desde hace 20 años, en 2001, y actualmente de él dependen otras 112 direcciones, oficinas y áreas, incluida la de seguridad. Con esta experiencia de la que ya hablas, ¿no? Ahí impuso su propio sistema que incluye la capacitación interna del personal en uso de armamento. A solicitud de este organismo autónomo generó infraestructura que incluye salas de tiro y gimnasios en el Banco Central. Esta es la primera parte de la que diste cuenta a través de nuestra publicación de Contralínea, que ustedes pueden ver en www.contralinea.com.mx. Y bueno, comentas que ahora que la economía Victoria Rodríguez Ceja asumió el máximo cargo del Banco de México, urge se haga una limpieza de sus subordinados, empezando por quien se desempeña como titular de la Dirección General de Emisión y cajero principal, Alejandro Alegre Rabiela, un experto en espionaje salido de las cloacas de lo que se conocía como el temido CISEN, este Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Nancy. Así es, Erika, y bueno, este personaje, ahora vamos a hablar de él porque también fue quien convenció a la Junta de Gobierno del Banco Central en 2013 de que se comprara un jet, en este caso un jet Bombardier, para el traslado de valores. Recordar que a diferencia de las otras instituciones del gobierno federal, esta es autónoma, pero bueno, a diferencia de todas las demás instituciones del gobierno federal, el Banco de México no ha sido obligado a vender su flotilla aérea ni su flotilla terrestre por las labores propias de su función, es decir, el traslado de billetes y de monedas a lo largo y ancho del país, a sus cajas centrales, a sus cajas locales, por esto cuenta con una flota aérea y también con una flota terrestre. Y en este caso, pues Alejandro Alegre Rabiela tenía 2 años de haber asumido esta Dirección General de Emisión y cajero principal de la fábrica de billetes.
Y desde esta posición pues seguía insistiendo en hacer esta clase de negocios. Recordar que meses después de haber asumido la Dirección General de Emisión había estado insistiendo en que se generara una nueva planta de billetes, la fábrica complementaria que finalmente se hizo en Guadalajara, en Jalisco, y que tuvo muchísimos problemas. De esa también ya hablamos, Erika, porque implicó un sobrecosto de 595 millones de pesos. En este caso del JET también vamos a ver que implicó no sobrecostos, pero digamos sí una problemática tremenda a la hora de esta compra, porque primero pues para tener este traslado de valores se necesita un avión especial con características especiales. Entonces lo que hacen es comprar un jet y después modificarlo para pues que pueda trasladar estos billetes, sobre todo a lo largo del país. Y en este sentido pues lo que se tuvo es un gasto de se había planeado 61 millones de dólares, después en realidad les cobraron solo 59 millones de dólares porque Bombardier empezó a pedir modificaciones de contrato para entregar pues a posteriori este trabajo de modificaciones del jet Bombardier. Se pactó primero, Erika, entre junio y diciembre de 2016 iba a llegar este jet para sustituir la flotilla que ya estaba muy mal, según este abogado. Yo creo. Sí, según este abogado, y lo que ocurrió es que llegó hasta mayo de 2018. Se tuvo un retraso de más de año y medio en los trabajos, y cuando llegó a México, pues empezó a tener muchísimos problemas. La puerta no sellaba, se despresurizaba el avión, varios vuelos tuvieron que ser cancelados, el avión tuvo que regresar al aeropuerto, al hangar militar, porque no tenía condiciones. Lo que nos cuentan las fuentes a las cuales consultamos, Erika, es que había un olor a quemado en el propio avión, se salía la turbocina. Entonces, bueno, muchísimos problemas que enfrentó esta aeronave a la hora de ser contratada, y pues sí, le tuvieron que hacer penalizaciones a Bombardier. Sin embargo, bueno, lo que vemos es esta insistencia de este personaje, Alejandro Alegre Rabiela, para sustituir la flota y además que saliera mal. Pero este es el segundo caso que yo escucho y que ya se ha planteado aquí de esta adquisición o de contratación de elementos que supuestamente son para ayudar al Banco Central, y pues ocurre todo lo contrario, ¿no? Como esta situación que planteabas también la vez pasada, en que se eligió un terreno en donde pues no se podía colocar la maquinaria que era para la fabricación de dinero, de billetes, y pues que no se hizo el estudio debido para que se pudiera colocar una maquinaria de esas dimensiones. Y ahora pasa lo mismo con este jet, ¿no? Bombardier, que también tiene problemas para operar, ¿no? Sí, se trata de un jet modelo CRJ 700 Next Gen, y bueno, lo que nosotros pudimos documentar a partir de otra auditoría interna a la que tuvimos acceso, que hizo la propia gente del Banco de México, pues es que esta propuesta la hizo directamente este exfuncionario del CISEN, Alejandro Alegre Rabiela, y se discutió en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del 28 de octubre de 2013. Recordar que en aquel entonces el Banco de México estaba gobernado por Agustín Carstens, y ese mismo día, el 28 de octubre de 2013, la Junta de Gobierno, que además también participan en ella los subgobernadores, pues aprobaron esta compra del avión, supuestamente porque se necesitaba ya y con urgencia sustituir esa flotilla aérea que tenía el Banco de México, y con la cual se distribuyen los billetes y monedas a todo el país. 11 días después, Erika, el 8 de noviembre, esta Dirección de Seguridad, que también forma parte, tú lo decías al inicio de esta
la conversación respecto de este reportaje, pues Alegre Rabiela tiene bajo su cargo 112 direcciones, oficinas y centros bajo su cargo, porque esta Dirección General de Emisión es muy grande. Yo creo que es el funcionario el segundo más poderoso dentro del Banco de México, por encima de los subgobernadores. Pues también tiene a su cargo la Dirección de Seguridad, y fue esta la que el 8 de diciembre pues solicitó a la Dirección de Recursos Materiales iniciar las gestiones correspondientes para proceder con esta compra de la aeronave, este jet CRJ 700, Erika. Así es, mira, antes de que sigas dándonos más información de este jet, me gustaría también seguir dando más información de quién es este personaje Alejandro Alegre Rabiela, que es de profesión abogado, se formó en los circuitos del espionaje político y esos conocimientos los ha replicado en el Banco de México, sobre todo en la Dirección General de Seguridad de la que ya hablabas. En 1986, apenas un año después de que entonces el entonces presidente Miguel de la Madrid fusionara la temida Dirección Federal de Seguridad con la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales en una nueva institución denominada Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional, el actual cajero principal del Banjico ingresó a esta última como analista de la coordinación de asesores del director general. Ello tras graduarse como licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac, carrera profesional que cursó entre 1981 y 1986. Así es, Erika. Y bueno, regresando a esta compra del jet CRJ 700, pues decir que de acuerdo con una auditoría interna, la GAOC-05/18, el 12 de febrero de 2014, la Dirección de Seguridad justificó la necesidad de esta compra con un dictamen, el dictamen de excepción para la adquisición de una nave Bombardier CRJ 700 ER para el traslado de remesas y pasajeros. Este contó con el visto bueno de la Dirección General de Emisión, es decir, de Alegre Rabiela, de acuerdo con estos documentos internos del Banco de México a los que tuvimos acceso, y en este dictamen se aseguró que era necesario contar con el equipo de vuelo adecuado para el traslado aéreo de moneda nacional y su protección, y que las aeronaves que hasta entonces tenía el Banco de México pues no servían o no tenían la misma capacidad que este nuevo avión que tendría que contratar. Para el 24 de marzo de 2014, y tras realizar una investigación de mercado, la Dirección de Recursos Materiales del Banjico autorizó la adjudicación directa del contrato PAB-DM-001-2014 a favor de la empresa Bombardier Incorporated por un importe de $38,194,000 para la adquisición de la aeronave y por otros $22,885,110 por el trabajo de modificación a la misma. Se suponía, Erika, que con estos recursos pues se garantizaría tener una aeronave con todos los requisitos, lineamientos que requiere pues el Banco de México para este fin del traslado de las remesas. Y bueno, lo que se entregó posteriormente hasta 2018, ya con una depreciación importante del propio vehículo aéreo, porque hay que decirlo, Erika, pues no es lo mismo que lo pagues en 2015 y te lo entreguen hasta 2018, o sea, ya llega depreciado el valor, ¿no? En este caso, este jet CRJ 700. Y bueno, también destacar que esta adjudicación se hizo directa, es decir, no hubo licitación de por medio. Pues debería de haber ocurrido, a pesar de que se justifica, al menos al interior del Banco de México, diciendo que pues hubo esta investigación de mercado. Así es, otro de los detalles que
indicas en tu investigación es que aunque el monto total se pactó en $61,079,110, se aplicaron compensaciones, es decir, descuentos a Bombardier por $1,240,162. Ello por los retrasos en el proceso de modificación de la aeronave, y es que la transnacional se comprometió a entregar el jet modificado el periodo de junio a diciembre de 2016, pero no cumplió sino hasta finales de mayo de 2018. Y decir, Erika, que en estos mismos años pues se estaba llevando a cabo la construcción de la fábrica de billetes, que ya estaba implicando también los sobrecostos de 595 millones, a la par de que se enfrentaban estos retrasos con la llegada del jet Bombardier a el Banco de México para el traslado de remesas. También se estaba enfrentando, por otra parte, todo el tema de la planta de billetes, lo que estaba generando al revisar estos terrenos que se compraron sin tener un estudio de de mecánica de suelos, y que pues habían demostrado que existía una vena volcánica en esta zona, y eso pues dañaba los planes originales de cómo se debería de hacer la cimentación de la planta de billetes, que como bien recordabas, Erika, pues se requiere ciertas pues condiciones. Estabilidad, exacto, condiciones, porque las máquinas para crear los billetes, para fabricarlos, pues son muy pesadas. Entonces, y delicadas y costosas. Entonces estaba ocurriendo todo esto al mismo tiempo, y le permitían a el abogado Alegre Rabiela continuar con estas compras de forma directa, pues argumentando que el banco necesitaba primero una planta de billetes complementaria porque la de Legaria ya no daba el ancho, y ahora pues en el caso de este jet que también llega tarde y llega mal. Así es, permíteme seguirle recordando al auditorio quién es este personaje. En 1999, el presidente Ernesto Zedillo lo nombra director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el máximo cargo que ocupó hasta el 2000, y en la época en que Diodoro Carrasco Altamirano fungió como secretario de Gobernación. En ese tiempo vio estallar el conflicto estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México en abril de 1999, en donde el CISEN se movía a su antojo y que produjo una huelga de 9 meses en contra del cobro de cuotas en esta máxima casa de estudios. Este terminó con la violación flagrante de la autonomía universitaria, cuando elementos de la entonces Policía Federal Preventiva reprimieron a los estudiantes que mantenían tomadas las escuelas y las facultades. También desde la dirección de este centro conoció los planes de fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, sin que actuara para evitar el primer escape de este delincuente del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, que finalmente ocurrió en enero de 2001. Pues sí, importante hacer también esta revisión de quién es el abogado Alejandro Alegre Rabiela, por el poder que ha amasado al interior del Banco de México. Ya lo decía Erika, en esta revisión que hemos hecho sobre su biografía, pues estuvo atento de los planes de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, porque al interior del penal de Puente Grande pues había agentes infiltrados del propio CISEN que reportaban pues todo a sus jefes, ¿no? Entonces se tiene ya testimonios, esto en los propios expedientes que se generaron en torno a esta fuga del Chapo. Existen los testimonios de estos agentes del CISEN donde decían: nosotros sí informamos que había estos planes de fuga, y no solamente de Joaquín Guzmán Loera, sino que en estos también participaban el Güero Palma, y que pues estos avisaron a tiempo a sus jefes, y el CISEN pues no hizo nada. Erika, se tuvo esta información desde 1999, después en el 2000 este abogado fue el
asesor, entonces 2001, asesor del secretario de Gobernación en aquel entonces, el panista Santiago Krill Miranda, quien estuvo pues a cargo de esta área en el sexenio de Vicente Fox, y desde ahí en 2001 vio cómo ocurría pues en total impunidad este primer escape de Joaquín Guzmán Loera. Se sabe o se ha dicho que fue en un carrito de lavandería, en este caso cómo escapó. Ellos lo supieron desde tiempo antes y no hicieron nada, Erika. Así es, y bueno, seguimos, ¿qué te parece con esta información que pues has trabajado ya a profundidad en varias entregas y en la que comentas que encargado de proveer billetes y monedas a la economía del país, el Banxico cuenta con un sistema propio de distribución basado en una flotilla de 19 camiones blindados y 2 aeronaves cuya característica es operar discretamente para evitar pues sí, los robos en grandes proporciones. Nancy, entonces pues aquí la pregunta sería, ¿para qué un jet bombardier, no? Y el tema también, Erika, pues es que toda esta pues discrecionalidad que debe de permanecer en este traslado de valores, pues ya no se conseguía en los primeros meses de operaciones de este jet bombardier, porque pues tenía que regresar, tenía que informar que estos vuelos se cancelaban. Todo esto está registrado en las bitácoras de vuelo de este jet bombardier, de cómo la parte, esta falla mecánica que tuvo, sobre todo en la puerta, en que no sellaba la puerta de este avión, pues impedía que se pudieran concluir estos primeros viajes. Y fíjate que haciendo este trabajo hay mucho menos información en torno al jet bombardier que al tema de la planta de billetes. Me sorprendió, por ejemplo, que no hubiera un libro blanco por parte de él, que fuera gobernador del Banco de México hasta el 31 de diciembre de 2021, Alejandro Díaz de León, respecto de este jet bombardier. Era muy importante que nos explicaran a los mexicanos pues en qué condiciones lo dejan, sobre todo, Erika, porque llega pues sí con año y medio de retraso después de que fue comprado en 2015 y que los trabajos de remodelación y de adaptación para que tuviera todas estas características que se necesitan de blindaje y también pues de zonas que soporten las cargas de billetes y monedas, pues no tuvieran buen resultado. Y bueno, esto no existe, no hay ningún libro blanco en el Banco de México que se refiera específicamente a la compra de esta aeronave, ni de Carstens, que fue quien autorizó en 2013, en octubre de 2013, esa junta de gobierno, ni de Alejandro Díaz de León. Sin duda es otra de las cuentas pendientes que dejan en el Banco de México estos dos gobernadores. Así es, sin duda, y bueno, pues esto no aporta a la transparencia con que se debería de ver a la institución. Sería interesante que ahora pues la primera gobernadora que llega al Banxico comenzara a hacer pública cada vez más pública esta información, que sin duda es de interés pues sí, de todos los mexicanos, porque es la principal institución financiera que tenemos en el país, encargada de manejar pues el dinero, de fabricar nuestra moneda y también de tener las reservas que hay en México. Seguimos con esta biografía. En el Banxico, el primer puesto de Alejandro Alegre Rabiela, fue el de asesor de la Junta de Gobierno, que entonces encabezaba Guillermo Ortiz Martínez, de enero de 1998 a diciembre de 2009. En 2003 y hasta 2008 ocupó la dirección de seguridad del Banco Central. En 2008 asumió la titularidad de la Dirección General de Planeación y Presupuesto, cargo que sostuvo tras la llegada de Agustín Carstens de enero de 2010 a noviembre de 2017, y para 2011 tuvo el nombramiento que mantiene hasta la fecha, aún después de la llegada y salida de Alejandro Díaz de León,
en diciembre de 2017 a diciembre de 2021, director general de emisión y cajero principal de la fábrica de billetes. Así es, Erika, vamos a aprovechar una pequeña pausa para decirles a todos los que están conectados que les agradecemos mucho y les mandamos muchos saludos a Marta Arzate, Héctor Solís, Ana Sánchez, Silvia Díaz, mi vidita, que también es asidua a este programa, Manuel Genchi García, Tamarita Mara, que también ya la hemos visto activa en nuestros chats, también Abeja Amarilla, lo mismo, pues muchas gracias por generar esta empatía con este programa y que regresen asiduamente a vernos. Abeja Amarilla nos dice: qué barbaridad, ahora los abogados saben de aviones y saben ordenar compras. Otra cloaca destapada en Banjico, que nos iremos de espaldas. También nos escribe Verónica Vivanco Torres, nos dice que pregunta después de esta investigación, ¿qué sigue? ¿Realmente harán algo las autoridades? Pues no sabemos, de parte de nosotros todavía nos faltan varias entregas porque hay muchísima información del Banco de México. Recordar que en este caso, por la autonomía, se genera una gran opacidad, casi siempre se habla del Banco de México, que si las tasas de interés, que si la inflación, el tipo de cambio, pero casi nunca entramos a ver pues cómo está operando este Banco Central exactamente. No buscamos en las entrañas, entonces ahora nos dimos a la tarea aquí en Contralínea de revisar pues cómo estaba ejerciendo su gasto, cómo está pues en términos de rendición de cuentas, cómo están sus compras, y pues nos hemos llevado la sorpresa, Erika, de que escudados en toda esta autonomía pues cometen una gran cantidad de irregularidades, empezando porque la mayoría de los contratos se asigna directamente. Lo mismo vimos, es un patrón que llevaron en el caso de la fábrica de billetes, pero también en este caso del jet de Bombardier y en otros, y además que existe un gran vacío en torno a la seguridad en este banco que podría llevar a robos al estilo de la Casa de Papel, robos que tienen que ver incluso, Erika, con cómo se destruyen los billetes. De verdad que en esta parte no hemos tenido pues gran información, porque el banco lo mantiene hermético cuando debería de revisarse pues qué pasa con la destrucción de billetes. Encontré una auditoría de la Auditoría Superior de la Federación donde hablaba de eso, pero es una auditoría de 2011, de la cuenta pública 2011, y no hay más recientes, y la auditoría lo único que hizo fue pues revisar si tenían controles, si estaba registrado, pero en realidad no entró a ver pues cómo era esta destrucción. Solamente habla del tipo de cuchillas que se utilizan para destruir los billetes, para cortarlos, pero no hay realmente un trabajo serio de revisar qué pasa con eso, y lo que puede suceder es que también se los estén robando, Erika. Así es, un búnker para la información el Banjico, y bueno, esperemos que con esta gobernadora se abra un poquito más, pues para hacer transparente lo que necesita la gente conocer, ¿no? Y que bueno, pues nosotros también como periodistas podamos tener acceso a esta información. Sabemos que a veces argumentan que por razones de seguridad pues no se puede publicar cierto tipo de información, pero pues hacer público lo que debería conocer la gente. En este reportaje que haces sobre el perfil, también hablas de que fuentes consultadas explican que este funcionario impuso al Banco de México su propio sistema de seguridad. Por eso es directamente el Banjico el que capacita a su personal en uso de armamento, y para ello se han contratado a exmarinos. A petición de Alegre Rabiela, quien llega a su trabajo en un Audi del año, el organismo autónomo generó infraestructura que incluye salas de tiro y gimnasios. Bueno, esto que comentábamos también ya en un principio. Y bueno, para ingresar a la Dirección de Seguridad como escolta son
alrededor de 320 personas con ese rango, no se requiere estudios y pues el reclutamiento se basa sobre todo en una prueba técnica de manejo de armas. Vemos aquí algunas actitudes que tienen funcionarios, en este caso este funcionario del Banjico, que pues en la presidencia de la República se han eliminado, ¿no? Como la adquisición de aeronaves y también esta custodia personalizada de los funcionarios. En el caso del Banco de México, digamos que esta parte permanece justificada, el sentido de que es la institución que distribuye los billetes, las monedas. Sin embargo, pues sí, como tú bien dices, Erika, debería de haber transparencia y que realmente estemos seguros de lo que se está haciendo, pues tiene justificación. Y sobre todo si revisamos que la mayoría de los contratos se adjudican directamente, pues eso que implica, de acuerdo con las leyes mexicanas, que puede haber favoritismos y en este caso mucho más por la opacidad que reina en este Banco Central. Una vez que ya se empezaron a presentar estos retrasos, Erika, la empresa Bombardier pues le informó a el Banco de México que no tendría tiempo esta aeronave y entonces empezaron a firmarse una serie de convenios modificatorios con la transnacional para ir aplazando la entrega sin identificar causas imputables a alguna de las partes. Es decir, todo el tiempo se dijo que pues todas estas fallas en la modificación del avión pues no tenía responsabilidad ni Bombardier ni el Banco de México. Por todos estos retrasos, como ya habían mencionado, Erika, pues la empresa transnacional aceptó dar una compensación al Banco de México y no cobrarle un poco más del $1,000,000 de lo que tenía que pagar el Banco de México. Es decir, en realidad no es que le dieran un monto al Banco de México de te devuelvo este dinero, sino más bien el Banco de México ya no lo pagó. Ello se acordó exactamente un año después de la fecha de entrega, el 31 de julio de 2017, es decir, para entonces el avión ya debería de haber tenido un año de estar volando en México y pues lejos de eso, bueno, se pactó esta compensación equivalente a $1,139,255. En aquel 31 de julio de 2017, tanto el Banco de México como Bombardier firmaron una orden, la orden de cambio número 5, en la cual se comprometían a tener como fecha fatal enero de 2018. De fallar, se aplicaría otra compensación económica y finalmente esto volvió a fallar, Erika, y fue hasta mayo de 2018 cuando se entregó por fin este jet CRJ-700 de la marca Bombardier. Así es, el Banco Central también obtuvo una compensación de $100,000 que se generó como nota de crédito, cuyo objetivo será utilizarla en el mantenimiento del jet, y por todo ello la unidad de la auditoría del Banco de México determinó que en esta compra se incumplieron con algunas bases del contrato, como por ejemplo el apartado 111, pagos y aceptación de la aeronave, y su trabajo de modificación por la falta de disponibilidad temporal de la aeronave debido a la implementación de mejoras de seguridad a los trabajos de modificación. Pero bueno, también en esta información que me compartías, Nancy, se hablaba que en 2019 aún no podía operar el jet. En 2019 seguía todavía con fallas y este jet pues presentaba toda esta despresurización y además pues las cargas de valores por el peso de la propia aeronave no habían sido calculadas de forma correcta, entonces no podían enviar las remesas necesarias, se le tuvieron que hacer otros ajustes de acuerdo con fuentes consultadas por Contralínea. Pues lo que nos decían estos funcionarios
criterios del Banco de México es que se le tuvieron que hacer ajustes adicionales ya aquí en México, e incluso se contrató a un tercero para que hiciera pues estas reparaciones. El tema, Erika, también es que esto iba en contra de las propias cláusulas de la adquisición, porque quien debía de hacer todos estos ajustes pues era directamente Bombardier y no una empresa tercera que le empezara a dar mantenimiento a este jet. Sí tuvo muchísimos problemas al inicio. A la fecha no podemos saber si ya opera con normalidad, porque el Banco de México es de verdad súper hermético, y todo esto, como tú misma decías, Erika, mucho de esto se trata como un tema de seguridad nacional, y en ese sentido las leyes protegen la información. En el caso de las bitácoras de vuelo, todo eso permanece oculto por la propia legislación, y no podemos saber si ya opera con normalidad o no. Nosotros hemos pedido ya una entrevista con el Banco de México desde antes de empezar con la primera entrega. Se solicitó tanto la entrevista con Alegre Rabiela como con las autoridades del Banco de México, y lo que encontramos es la misma opacidad. O sea, no nos dan ni entrevista, dicen que primero van a ver qué es todo lo que publicamos y después pues van a decidir si nos dan o no alguna respuesta oficial, o incluso si se puede pactar la entrevista, lo cual me parece abona a esta expectativa de que las cosas no andan bien en el Banco de México. Es que imagínate que te encuentras a un profesor como en La Casa de Papel de Netflix, y pues entonces hay que mantener todo en secrecía y en un gran búnker como es la información que maneja el Banco de México. Y bueno, seguimos con esta auditoría que comentas. También se incumplió en el apartado 1.2.1, que tiene que ver con la recepción y operación de la aeronave por fallas en la inspección de los bienes y etiquetas de la aeronave, y falla de evidencia y fallas en la gestión y vigencia de trámites realizados con las autoridades. Así es, Erika, y pues se ha incumplido prácticamente en todo el asunto. En este caso de esta compra se incumplió también en la recepción de la aeronave. No hubo una inspección seria por parte de las autoridades, en este caso la Dirección General de Emisión, que era la encargada pues de todos estos trabajos. Tenía o presentaban falta de evidencia y fallas en la gestión de vigencia de trámites realizados por las autoridades. En la propia custodia de la aeronave encontraron fallas, Erika, porque se tenía arrendado una parte del hangar del Ejército, de la Fuerza Aérea Mexicana, y otra parte en otro hangar, en otro lugar, tenían pues las piezas con las cuales se da mantenimiento a este jet Bombardier, y en esa otra área no había vigilancia. O sea, simplemente tenían ahí los cajones de madera, así lo describe la propia auditoría, y nadie estaba vigilando cuál era el destino de estas piezas, con lo cual pues podría haber incluso un tema de sabotaje. Eso lo dice muy claramente la auditoría, sobre todo porque en el caso de sabotaje los seguros que amparan a estas aeronaves no aplican. O sea, si hay un tema de terrorismo, si hay un tema de sabotaje, estos quedan fuera de los seguros que se contratan también multimillonarios para pues que estas aeronaves tengan pues esta garantía, Erika. Entonces muy muy grave lo que encontraron los auditores internos. Pero también contradictorio, ¿no? Porque por un lado son herméticos y no dan la información por cuestiones de seguridad, pero cuando tienen que resguardar un vehículo tan importante que ya tiene pues también hay varias fallas, descuidan aspectos que son pues importantes, ¿no? Para su seguridad. Entonces no se entiende bien a bien cuál es o cómo manejan este término de seguridad. Así es, Erika, y fíjate que esta auditoría, voy a mandarles a nuestros compañeros de la producción una imagen para que la compartan, pero esta auditoría fue entregada a Alejandro Alegre Rabiela el 4 de noviembre de 2018, y en ese momento pues los auditores internos estaban atentos a lo que sucedía con la aeronave, porque estaban diciendo esta aeronave
no puede volar en caso de que no se atiendan las fallas que presenta el mismo avión. Entonces estaban revisando todo este tema y al mismo tiempo estaban presentando todas estas fallas y la autoridad, las auditorías pues estaban diciendo que todas estas fallas tenía Bombardier que revisarlas. De hecho, indica textualmente: el avión se encontraría imposibilitado a realizar operaciones de vuelo hasta que se demuestre la integración de mejoras establecidas por la autoridad canadiense en el certificado tipo suplementario con fecha de implementación a partir del mes de enero de 2019. Recordar que esta auditoría se hizo a finales de 2018 y en ese sentido pues empezaron a ver cómo esta aeronave presentaba todas estas fallas al momento de intentar emprender estos vuelos para distribuir los billetes y las monedas, algo que es una situación estratégica, Erika. Entonces resulta que las aeronaves que ya estaban caducas, según el director general de misión, seguían volando porque el jet CRJ-700 no estaba listo o apto para hacer estos vuelos de distribución de las remesas a nivel nacional. Así es, una manera, pues sí, también de saqueo al erario, como ya se ha documentado en distintas otras áreas, y que desafortunadamente aquí, pues sí, por la autonomía que tiene el Banco de México, no se puede aplicar esto otro que se ha hecho en la administración federal de revisar para qué servían y cuál era el destino de las aeronaves que se tenían en la administración pública. Sería interesante que Victoria Ceja pues también hiciera una revisión al respecto y pusiera los puntos sobre las IES como deben de ir. Así es, Erika, y sobre todo porque hay demasiada evidencia tanto en el tema de la construcción de la fábrica de billetes, que tuvo este sobrecosto de 595 millones de pesos, que no es cualquier monto, ya casi 600 millones de pesos, sino también porque en el caso de este jet incluso pues se tiene algunos elementos para ver que no era un avión apto al momento de que se recibió en México, con 1 año y medio de retraso y pues sí, con una depreciación obvia a bien que había adquirido el Banco de México. Fíjate que incluso la Gerencia de Resguardo y Traslado de Valores justificó esa recepción de la aeronave con elementos que no estaban garantizados su funcionamiento, al argumentar que al momento de la entrega el jet modificado no solo cumplía con las disposiciones aeronáuticas, sino que cumplía con todo lo establecido en el contrato, por lo que no existía sustento legal para no recibirlo, y todo esto fue autorizado y validado en México por la Autoridad Aeronáutica, que concretamente se trata de la Dirección General de Aeronáutica Civil, para ponerlo en operación aquí en México. Así es, 3 temas de suma importancia no solo, creo yo, Nancy, por los sobrecostos, que es muy importante, y que es importante que el dinero público se utilice de manera apropiada, sino también por el tema de seguridad, ¿no? Por el tema de seguridad de que esta fábrica de billetes fue construida pues en un terreno donde había una vena volcánica, donde hay maquinarias importantes para la fabricación de billetes mexicanos, y este jet Bombardier, que es el que supuestamente debería dispersar los recursos, estos billetes que se fabrican en la Casa de Moneda, y pues en ninguno de los 2 casos hay la seguridad y el control férreo que debería haber.
Y fíjate, Erika, en esta auditoría pues se lee que en el tema de pagos y aceptación de la aeronave y su trabajo de modificación se encontraron irregularidades al documentar la falta de disponibilidad temporal de la aeronave debido a la implementación de mejoras de seguridad y a los trabajos de modificación. En el tema de la recepción y operación de la aeronave, la auditoría interna encontró que hubo fallas en la inspección de los bienes y etiquetas de la aeronave, así como falta de evidencia y fallas en la gestión de vigencia de trámites. Respecto de la custodia de la aeronave, indicó que hay fallas en la custodia de los bienes que se emplean para las configuraciones de la aeronave. Esto que te decía, que los contenedores de madera pues estaban ahí abandonados en otro lugar, en otro hangar, sin ninguna vigilancia, y entonces pues la auditoría interna, lo que dicen los auditores internos es que esto puede generar pues al final un problema con la propia aeronave y poner en riesgo pues no solo a la tripulación, sino también los bienes que se trasladan, la propia aeronave, y en general pues tener una repercusión importante para el Banco de México. Asimismo, en el aseguramiento de la aeronave encontró errores en la definición de las coberturas de las aseguradoras de esta aeronave. En estos seguros, Erika, yo tuve la oportunidad de revisar las documentaciones y pues decía esta parte muy específica que en casos de terrorismo y también de sabotaje pues no habría ninguna cobertura pues esto nos lleva a ver cómo la falta de vigilancia de ciertos elementos en este hangar alterno pues podría generar después también un tema de gastos al propio Banco de México adicionales a lo que se tenía en su momento, Erika. Así es, un tema delicado porque, bueno, la auditoría también ha hablado de que pues, no hay posibilidad de que se utilice esta aeronave y, bueno, en el caso de la fábrica de billetes habría que ver si hay algún pronunciamiento al respecto y nosotros vamos a seguir muy al pendiente. Nancy, tú todavía tienes algunas entregas, me parece, sobre este tema que ha sido pues una gran revelación sin duda. Pues varias entregas que todavía me falta escribir. Aquí lo que me hace falta es tiempo, Erika. Pues fíjate que al cierre de esta auditoría, la unidad interna de auditoría del Banco de México señalaba que hasta el 3 de diciembre de 2018, recordemos que llegó en mayo, y hasta diciembre de 2018, esta aeronave no servía. Textualmente apunta: la situación descrita anteriormente propició que actualmente el Banco de México no se encuentre en posibilidad de utilizar la aeronave para llevar a cabo la distribución de remesas. Cabe mencionar que a mediados de 2019 empezó a funcionar esta aeronave, pero presentaba todas estas fallas que ya comentamos, Erika, y donde pues quedaba claro que era un riesgo tanto para la tripulación como para el mismo traslado de valores, estar empleándola con todas estas fallas, y la que era la más grave tiene que ver con la compuerta, cómo no sellaba, y eso impedía pues que la aeronave pudiera ejecutar sus vuelos de forma segura. Tenían que regresar, se cancelaban los viajes, en fin, hubo incluso un incidente en el cual parte de la turbocina, que es pues energético que utilizan las aeronaves, se salió prácticamente casi por completo, tuvieron que aterrizar de emergencia. Entonces pues sí, muchísimas fallas en torno también a esta compra del jet Bombardier. Importante sería que el Banco de México nos diga si ya opera de forma correcta o no, sobre todo, Erika, porque recientemente el Banco de México se deshizo ya de sus 2 aeronaves que tenía en el pasado, las cuales ya querían deshacerse de ellas y por eso compraron este jet. Fueron entregadas a la Secretaría de Marina porque no pudieron
venderlas, o sea, no pudieron comercializarlas, entonces se entregaron a la Secretaría Marina. Entonces, importante que nos dijeran, pues, en qué condiciones viaja este jet CRJ-700 y si por fin fueron remediados todos los problemas mecánicos que presentaba y por los cuales, pues, se ponía en riesgo toda esta operación. Así es, Nancy. Bueno, esperemos que pronto ya también se decidan a dar la entrevista que solicitaste, porque para nosotros como periodistas es muy importante que las partes de las que se habla pues den su versión de los hechos, ¿no? ¿Cómo han respondido desde el Banjico ante estas observaciones que están planteadas en auditoría y que, bueno, desenmascara que hubo sobrecostos en ambos casos y que hubo, pues sí, falta de estrategia y de seguridad ante pues la adquisición de un jet Cessna, de un jet Bombardier que hizo el Banco de México?